Gracias a nuestro Dios que nos concede la oportunidad, la vida, la salud para poder estar ante su presencia y venir a adorarle, a servirle. Así que no solamente que vengamos con la disposición de estar aquí, sino también de aprender de la palabra de nuestro Dios y sobre todo, hermanos, de poner en práctica los mandamientos de nuestro Dios. Bien, vamos a continuar, hermanos, con nuestro estudio acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Y específicamente, ya el domingo pasado ya terminamos lo que era precisamente la red barredera, ¿no?, en la cuestión de la pesca y todo lo concerniente a ello. Ahora en Mateo, hoy mismo, en Mateo, en el capítulo 13, en los últimos versículos 51 y 52, más bien, válgame, Mateo capítulo 13 y en el versículo 51 y 52, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí. Acordémonos que toda esta enseñanza, hermanos, el Señor se la estaba dando principalmente a todos sus discípulos, pero en sí, primero una parte a toda la audiencia y luego después específicamente a ellos, cuando le empezaron a pedir que fuera más explícito, más directo, ¿no? Lo vemos del versículo 36 en adelante, ya hablando con sus discípulos. Pero el Señor sabía que al principio toda la audiencia, hermano, no todos iban a estar prestos ni a escuchar, ni a aprender, ni mucho menos a obedecer la palabra del Señor. Y es por eso que cuando le cuestionaron al Señor diciéndoles: ¿por qué les enseñas en parábolas? Porque oyendo no oyen, simple y sencillamente, no hay la disponibilidad a veces de parte del oyente en cuanto a hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero lo que sí a nuestro Señor Jesucristo le interesaba, y en gran manera, era en sí a sus discípulos, que ellos entendieran todas estas cosas, para que una vez que las entendieran, entonces pudieran tener la entera convicción, la entera certeza de las cosas, y al momento de enseñarlas, ellos estuvieran totalmente capacitados para hacerlo. Porque muchas veces nosotros podemos adquirir conocimiento, podemos aprender cosas y hasta también las podemos hacer una comprensión, razonar en ellas y entenderlas, y de tal modo de que uno diga: ahora sé lo que es necesario hacer. Una cosa es ser receptor de las enseñanzas, aprendiz de las mismas, y otra cosa es ser un maestro. Otra cosa es tener la habilidad, tener la capacidad para instruir, para enseñar a otros. No sé si me expliqué bien, ¿ok? Es decir, por un lado, primeramente somos discípulos, en donde estamos adquiriendo enseñanza, capacitación, ¿ok?, o aprendizaje principalmente. Y por otro lado, ya la tarea en cuanto ahora a ser maestros de la misma, instructores de la misma. Esa es otra habilidad, otro trabajo que hacer. Por ejemplo, cuando a mí se me solicitó más bien
se me invitó a ser parte de los maestros de la escuela de predicación de Brown Trail, en español, por supuesto. Y acepté y le dije al hermano, pues ¿dónde está el comentario con el cual pues yo me voy a basar para instruir a los nuevos alumnos? Y me dijo, el comentario usted lo tiene que hacer. Y dije, ándale. Y recuerdo en sí las materias. Una de las materias era Mateo, otra de las materias era Isaías, otra de las materias parece que eran los profetas mayores, de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel era parte de los profetas menores. Pero yo tenía que elaborar mi propio comentario, mi propio material, y luego después instruirlo. Y me di cuenta, hermanos, que una cosa es ser predicador, ministro, y otra cosa ya es ser maestro, en donde también no solamente te tienes que adaptar, apegar al contexto de cada libro, sino que también te tienes que adaptar, ¿cómo le podría decir? Muy estrictamente, muy disciplinadamente en el tiempo, porque ahí está cortado el tiempo, hasta el tiempo está administrado, de tal modo de que tienes que ser sabio en todas estas cosas. Y me di cuenta, hermano, de que ahí uno no puede andar correteando liebres y hablando de una cosa y luego hablando de otra y hablando, porque el tiempo se te acaba y no tuviste la oportunidad de poder terminar tu curso. Okay. Entonces y la capacidad todavía de enseñar también, esa es otra cosa en la cual yo aprendí y me tuve que aún esforzar también aún más. Es decir, los alumnos estaban aprendiendo a ser predicadores y yo estaba aprendiendo a ser un maestro con ellos. ¿Sí me explico? Okay. Y eso es lo que nos pasa, que a veces uno puede llegar a escuchar, a aprender, a razonar cosas y lo aplicas en tu vida y excelente, pero otra cosa es cuando alguien te pregunta, porque eso va a pasar en algún momento. El mismo apóstol Pedro lo dice: sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, ¿por qué tú crees así? ¿Por qué tú piensas así? ¿Qué es lo que te convence a ti que tú estás bien? ¿Qué es lo que te convence a ti que tú sí vas a ser recompensado? ¿En qué te apoyas? Todas esas preguntas se nos van a hacer en algún momento y nosotros tenemos que estar precisamente preparados, es decir, capacitados para dar razón de nuestra fe, para dar razón de nuestra esperanza. Y si no estamos preparados con ello, hermanos, vamos a fracasar delante de nuestro Dios. Y no vamos a estar bien delante de la presencia de nuestro Dios. Okay. Por eso nuestro Señor Jesucristo quería asegurarse de que sus discípulos, sus apóstoles, también aprendieran todo, ¿no? En cuanto todo lo relacionado a su reino en sí. Okay. Por ejemplo, hace unos días un hermano me preguntaba acerca de cómo separar los discípulos y los apóstoles, cuando empezaron a ser los apóstoles en sí, ¿no? En qué tiempo del ministerio del Señor fueron ellos constituidos, nombrados apóstoles. Porque recordemos que Efesios 4 le dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Entonces lo hizo aún dentro de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo. De todos aquellos discípulos que le siguieron, Él tuvo que elegir a 12 de entre todos ellos.
Y es por eso que el Señor, antes de elegirlos, Él fue a orar, fue a conversar con su Padre, ¿no? Ante las decisiones muy importantes, hermanos, relacionadas al plan de nuestro Dios, relacionadas al reino. Nuestro Señor Jesucristo era muy celoso en cuanto a esto, muy diligente en cuanto a esto. Y es por eso que Él siempre oraba a su Padre para fuera guiado por Él, fuera aconsejado por Él. Y si Él eligió a estos hombres, fue precisamente por sugerencia o por mandato de nuestro Padre Celestial. Y estos hombres fueron elegidos, porque aún Dios, hermanos, ve también qué hombres en sí van a tener la disposición, la voluntad para hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y aún aquel que no lo va a hacer. Sin embargo, a pesar de que Dios pueda ver en tu corazón, puede haber en nuestro corazón que no va a haber esa disponibilidad, aún así Dios nos da la oportunidad. ¿De quién estoy hablando? De entre los apóstoles, ¿de quién estoy hablando? Judas. Y algunos consideran que Judas fue elegido por Dios para que traicionara a Cristo. No, ese es un grave error de la interpretación de la palabra. Dios nunca quiso que Judas fuera el traidor. Dios sabía que Judas era el que iba a traicionar a su hijo por su propia voluntad. De hecho, Dios conocía la película de Judas, la vida de Judas Él la sabía. Y Dios conoce tu película y mi película. Dios sabe, mi hermano, cómo vamos a terminar tú y yo. ¿Okay? Es por eso que Él es omnisciente. Él es omnisapiente, en el sentido de que Él conoce todo. ¿Okay? Por eso en sí Él los eligió y se enfocó más en ellos todavía. Aunque siempre la enseñanza fue un término general para sus apóstoles, pero y los demás discípulos que llegaron a ser como 120. Sin embargo, Él quería que sus apóstoles entendieran todas las cosas relacionadas al reino, todos los misterios relacionados al reino. La parábola, por ejemplo, porque cada parábola, hermanos, marcaba un deber que el cristiano tiene para con Dios. ¿Okay? Y nos habla precisamente en la parábola del sembrador en cuanto qué tanto fruto, nos habla de una vida fructífera para el Señor. ¿Qué tanto estamos siendo tan productivos como cristianos? Eso es lo que nos enseña la parábola. En cuanto a lo que es el trigo y la cizaña, también tiene otro gran deber. Nos habla del juicio también, de la condenación, etcétera, etcétera, etcétera. Nos habla muchas cosas que marcan el deber que el cristiano tiene para con nuestro Dios, siendo parte del reino. Y es por eso que en esta ocasión, cuando les dice, ¿entendieron? ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. ¿Okay? Sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto, ¿okay? Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Okay? Fíjense muy bien. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante, está la comparación, ya no en cuanto al reino, sino ahora dice en cuanto a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue
de ahí. ¿Okay? Por eso nuestro Señor, hermano, estaba totalmente interesado en cuanto al aprendizaje de ellos. Y no es porque el Señor no pudiera. Cuando el Señor les pregunta, ¿habéis entendido todas estas cosas? Esto no quiere decir, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, esta aparente falta de conocimiento a Él se le escapa, que Él necesita saber eso. No, Él de alguna manera Él está poniendo a prueba la honestidad de ellos, al preguntarles algo que Él principalmente lo sabe. Él sabe quiénes sí entendieron todas estas cosas y quiénes no. Sin embargo, es una prueba de lealtad y de honestidad de cada uno para con el Señor. Es como ahorita, les pregunto, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? ¿Están aquí o andan en otra parte? Estamos aquí, ¿verdad? Nuestra mente, corazón, alma, estamos aquí, ¿verdad? Qué bueno, solamente Dios lo sabe si en realidad lo están haciendo o no. ¿Ok? Pero yo no soy Dios. Sin embargo, por eso era prepararlos para que venía con el siguiente paso, que era la responsabilidad. Precisamente los apóstoles, la responsabilidad que ellos iban a heredar como líderes de alguna manera en el reino de nuestro Dios. ¿Okay? Porque antes de que una congregación, hermanos, se complementara, en los primeros días del cristianismo, recordemos que la iglesia está apenas siendo concebida. Es como un niño tierno, la iglesia. En los primeros días del cristianismo, la iglesia era como un niño tierno que se iba creciendo, iba madurando. ¿Okay? Y precisamente los apóstoles, como ya personas maduras en la fe, ellos tenían que alimentar al rebaño, tenían que alimentar a la iglesia con la palabra de nuestro Dios. Acordémonos en Mateo 28, ¿verdad? Versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le dijo nuestro Señor Jesucristo estas palabras? A los apóstoles. ¿Okay? A los apóstoles. Y es por eso que vemos en Hechos capítulo 2 y en el versículo 42, cuando dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué participaba la iglesia? ¿En qué era perseverante la iglesia? En la doctrina. ¿Okay? Didaque, en su palabra original, didaque, que implica en todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, hermanos, iban a tomar un papel fundamental, esencial en el aprendizaje, en el crecimiento, en el desarrollo de la iglesia misma. De hecho, para empezar, la palabra escriba es una palabra hebrea, hermanos, es safar. A ver. Lo que es un escribano implica lo que es sí, lo voy a abreviar, una persona una persona letrada, es decir, una persona con estudio. ¿Ok?
Una persona letrada es una persona con estudio. Y porque el estudio capacita a la persona para un oficio, para un trabajo. Y déjeme decirle que al principio las personas, hermanos, que tenían más jerarquía o que tenían cierta jerarquía, cierto poder en el reino de nuestro Dios, tenían como escriba a su servicio, por ejemplo, como los reyes. Lo va a dar la cita y usted la lee, segunda de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 8. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo del 15 en adelante. Los reyes tenían escriba, el rey David, hablando del rey David precisamente. Okay. Los profetas también, en Jeremías capítulo 36, versículo 26. Y también los sacerdotes en sí. Okay. Segunda de Reyes, capítulo 22. Del 8 al 10. Todas estas personas tenían escribas que de alguna manera colaboraban con ellos, redactaban cosas también, y eran auxiliares de ellos mismos en cosas muy importantes. Hermano Jorge. ¿Qué en realidad literalmente un escriba hacía? Por ejemplo, después de conocer la importancia de la labor de ellos, estos se vinieron a convertir en copiadores de la ley. Okay. Principalmente, primero escribían cosas dependiendo de su labor. Por ejemplo, en cuanto al rey, escribía lo que el rey mandaba, ordenaba, cosas así. Eran copiadores, eran escritores de ello. No hay que confundirlos con los cronistas, porque una cosa era, por ejemplo, que el rey estaba diciendo algo, estaba decretando algo y yo lo estaba apuntando, pero había otro que escribía y ese era el cronista. El cronista era el que estaba redactando o escribiendo la historia en sí o sucesos. Por eso cuando nosotros tenemos primero y segundo libro de Crónicas, hacer referencia, hermanos, a lo que pasó lo que sucedió en el tiempo de los reyes. Es como una copia de esos eventos. Y primero y segundo libro de Crónicas lo escribió Esdras. ¿En dónde? Se podría decir que parte de la cautividad en Babilonia y parte después del regreso de la cautividad. Okay. ¿Por qué Esdras escribió esto? Para que precisamente no se volviera a cometer los errores que en el pasado se cometieron y que a la postre esto les vino a perjudicar muy seriamente a tal punto de ser desterrados por nuestro Dios. Es por eso que se dice que todo aquel que ignora la historia tiende a ¿qué? A repetirla. ¿Okay? Pero el escriba en sí empezó como si fuera un secretario de cuenta. ¿Okay? Pero se hizo, hermanos, también esa labor como un copiador de la ley. Y el escriba era lo que era escribir los 4 libros más importantes, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, 4, son 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Copiar toda la ley. ¿Okay? Y si se equivocaba en una letra o en una palabra, hermanos, rompía todo el pergamino y volver a empezar. ¿Okay? Volver a empezar. Por eso se hicieron así copiadores. Por eso
tengo aquí en mis apuntes, no sé si respondí la pregunta, hermano. Específicamente después se hicieron copiadores de la ley. Ok. Pero como le decía, después del exilio, como los judíos, hermanos, no podían ofrecer sus sacrificios en el templo, pues había sido en gran parte destruido, y ni tampoco sus hijos podían ser instruidos por los escribas, como lo hacían cerca del templo en Jerusalén. Los escribas tomaron mucho más importancia entre el pueblo judío, precisamente. ¿Okay? Porque ya no estaban en Jerusalén, ahora estaban acá. De hecho, por eso se supone que las sinagogas, hermanos, surgieron estando en la cautividad. No estando en Jerusalén, sino estando en la cautividad. Y es por eso que un escriba se vio en la necesidad precisamente de incrementar su preparación, pues ya no solo iba a ser un simple copista y redactor de cartas, ¿okay? Ahora tenía que ser un verdadero maestro de la ley, ¿okay? Un verdadero maestro de la ley. La misma palabra, ya en lo que es en término hebreo, en el gramateus. Esto ya es la cuestión del griego, ¿ok? Que básicamente significa lo mismo, hombre de letras, escriba, discipulado. Eso es lo que significa ya en el lenguaje del griego, un hombre de letras, escriba, letrado o discipulado, y a la vez un maestro de la ley. Okay. Cuando dice un escriba docto, hermanos, implica un escriba totalmente preparado, un escriba totalmente capacitado. No solamente ya sería un redactor, un copista, sino que ahora tenía que ser un maestro capacitado para interpretar correctamente la palabra de nuestro Dios. Acordémonos de Esdras, lo que estábamos hablando. Vaya conmigo a Esdras capítulo 7, está después de Crónicas. Esdras capítulo 7, versículo 10. Y dice, vamos a leer primeramente el versículo 8 al 10. Esdras 7, versículo del 8 al 10. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, fíjense muy bien, estando con él la buena mano de Dios. ¿Okay? Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué lo había preparado? Para inquirir en la ley de Jehová. Segundo punto, y para cumplirla. O sea, él personalmente. ¿Ok? Dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hasta ahí, punto. ¿Ok? Después dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, dice, versado en los mandamientos de Jehová y de sus estatutos a Israel. Como dice ahí, escriba ¿qué?
versado, verso tras verso, como en la escuela de predicación. Ahí el tiempo que se tenía, hermanos, era que se analizaba la palabra verso tras verso. Okay. Verso tras verso. Nosotros no me acuerdo qué tantas materias tuvimos, pero ya hace poco, cuando el hermano, no me acuerdo el nombre del primer director de la escuela de predicación, falleció, entonces pusieron a otro. Y lo que vino a hacer este segundo director del instituto de Brown Trail, hermanos, fue quitarle minutos al tiempo de descanso. Nosotros teníamos 15 minutos. Y en cada materia, en cada hora nos daban 15 o 10 minutos de descanso. Pues él quitó 10 minutos y nada más dejó 5. Y luego todavía aparte de eso aumentó las materias aún más todavía. Pobrecitos los hermanos. Si yo así como estaba, hermano, ya no quería queso sino salía de la ratonera. Era bastante el trabajo, ¿ok? Y ahora ya pues con esa ampliación fue más duro, ¿no? Pero bueno, es la que nos libramos nosotros. En sí, entonces se estudiaba verso tras verso, ¿no? Dice versado. Y cuando habla, hermanos, que la mano de Dios estaba con él, no porque, ¿cómo le podría decir? No porque fuera un hombre que confiara solamente en Dios. Lo venimos diciendo en la mañana, ¿no? Que es bonito saber que Dios nos ama, es bonito saber que Dios es un Dios misericordioso, es bonito saber que Dios nos conforta, nos levanta el ánimo, que nos ama, que nos procura. Es cierto. Pero, hermanos, ¿qué espera Dios en respuesta a todo ello? ¿Qué es lo que Dios demanda en respuesta a su generosidad? ¿Qué es lo que Dios demanda en respuesta a su lealtad? ¿Qué es lo que Dios demanda, hermanos, en respuesta a su misericordia? ¿Qué es lo que Dios demanda en respuesta a su bondad? A todo lo que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios demanda? Y precisamente, hermanos, vemos aquí que si la mano de Dios estaba con él, en el sentido, hermanos, de que le estaba proveyendo todos los medios, todos los recursos, era porque Dios había visto en el corazón de Esdras la entera disposición, la entera disponibilidad de hacer su voluntad. Esdras preparó su corazón, no este órgano, no la mente. Cuando la Biblia habla del corazón, hermanos, habla de la mente. Esdras preparó su mente, dispuso su mente para el conocimiento de nuestro Dios. Y es por eso que dice para inquirir, ¿ok? Inquirir, hermanos, darash, la palabra en el hebreo, darash implica literalmente, como ejemplo, pisar. Que por inferencia, cuando usted está pisando, ¿qué significa? Y usted se está proyectando de un lugar a otro, ¿verdad? Está caminando, está en un proceso de avance, lo cual indica el hecho de frecuentar algo, implica lo que es el hecho de averiguar, de ir en busca de algo que a usted verdaderamente le importa. Usted en ese momento estaba en su casa. ¿Y qué hizo? Estaba acostado en su cama. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Levantarse, ¿verdad? Sentarse en su cama. Y tal vez lo primero que hizo fue: gracias, Dios mío, por permitirme orar, levantarme con salud, con ánimo, con fuerza para hacer su voluntad. Gracias, Padre bendito,
¿Lo hizo? Gloria a Dios por ello. ¿Ok? Y luego, los primeros pasos. No sé si corra para el baño, no sé si corra para otra parte, pero ya empieza ese transitar. ¿Ok? Y llega usted aquí. ¿Qué lo trajo aquí? El carro. ¿Qué lo trajo aquí? ¿El interés de qué? De adorar a Dios. ¿El interés de qué? De aprender de la palabra de Dios. ¿El interés de qué? De tener comunión con Dios y con su pueblo. ¿Okay? Por eso cuando dice que para inquirir, indagar, investigar, hermanos, es muy importante para poder ser una persona que va a desempeñar la labor mucho más importante del mundo. Okay. Por el resultado que Dios quiere lograr, hermanos. Imagínense, o sea, un error en las matemáticas, en el cálculo, en la raíz cuadrada, en todas esas cuestiones de tanto lo que es la matemática, la física, la química y etcétera, etcétera, que porque van a mandar un cohete a la luna. El cohete Apolos no fue el que, ¡pum!, antes de salir de la atmósfera, ¿verdad? ¿No fue ese Apolos? ¿Fue otro? ¿Cuál? Colombia. Gracias, mi hermano. Okay. Que sí salió todo, despegó todo bien, pero ya estando a miles de millas, hermanos, kilómetros arriba, empezó a deshacerse y se perdieron vidas humanas ahí. Anoche estaba viendo ahí, como no queriendo, una película de una historia, una película basada en historias reales. Es lo que me gusta a mí, ver esas películas con historias reales. De los 11 apagafuegos bomberos allá en California que murieron al intentar extinguir un fuego forestal, y pues fallaron en el cálculo del avión de sofocar el fuego donde estaban ellos. Fallaron y llegó el fuego y ya cuando se apagó todo fueron a ver solamente cenizas. Terrible, ¿no cree usted? El resultado de un mal cálculo es fatalidad. Es fatalidad. A veces cuando nosotros queremos enseñar algo, hermanos, en base a la Biblia, si estamos errando, si nos estamos equivocando, podemos hacer que la persona, hermanos, lejos de ser un discípulo del Señor, se convierta en ¿qué? ¿En qué? Como decía el Señor, en un hijo de Satanás. Ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿No les decía eso ya en Mateo capítulo 24 o 23? Por eso, qué importante. De hecho, el Salmo, a ver si no me equivoco, Salmo 23. ¿Cuál es este salmo? Siempre se me olvida. Cuando dice estoy en Job, hombre, pues. Espérame. La suma de tu palabra, dice. La suma de tu palabra es verdad. Ok. No es Salmo 23. Si alguien tiene ahí una concordancia, okay. Y cuando habla precisamente de la suma de tu palabra, esa palabra suma. Gracias, hermana, muchas gracias, es cierto, Salmo 119. Salmo 119
Y en el versículo, ¿qué me dijo? 170. Oh, 70. Válgame, 60. A ver. Salmo 119, versículo 160. Estoy buscándole en 60 yo. Ciertamente, ok. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Ok. Y esa palabra, la suma, en el hebreo es mixa, con cada kilo. Mixa, que implica, hermanos, una enumeración. Ok. La labor de una enumeración, el avalúo, o como es el cálculo. Estamos hablando de la materia de lo que es las matemáticas. La suma de tu palabra es verdad. Así rápidamente, un ejemplo. Decíamos que en Génesis capítulo 4, Dios no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda. Y la escritura no nos dice el por qué Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda. Simplemente dice la escritura que Dios no se agradó de ellos, y punto. ¿Okay? Y si uno se interroga y dice, ¿por qué Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda? Si él tuvo una buena intención de agradar a Dios y trajo no cualquier cosa, sino que trajo lo mejor de la tierra. Y déjeme decirle que algunos hermanos han tratado de razonar en base a su propio criterio, en base a su propio juicio, y han dado otras respuestas, que no es la respuesta de Dios, que no es la respuesta de la Biblia. Y el Espíritu Santo lo dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe, por la fe, Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. Y la palabra clave ahí, ¿cuál es? Te lo voy a decir otra vez. Por la fe, Abel presentó más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál es la palabra clave? Fe. ¿Cómo viene la fe? El oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Ok? Es decir, que Abel obedeció a Dios trayendo lo que Dios le había pedido, un cordero. Y Caín no obedeció a Dios y él quiso traer lo que le nació en su corazón hacer. ¿Sí me explico? Ok. La suma de tu palabra es, ¿cuál es el resultado? Verdad. Ok. Por eso siempre es importante investigar cuando el contexto, cuando un versículo no está claro, investiga el contexto inmediato, el capítulo, el contexto remoto, el libro, el contexto general, toda la Biblia. Nos fuimos desde Génesis hasta ¿dónde? A Hebreos. ¿Ok? Para poder entender algo, para poder comprender algo y obtener la verdad. Si queremos ir detrás de la verdad, ¿qué hay que hacer? Exacto, hermano. Investigar. Hermano, yo tenía una pregunta antes de la suma de tu palabra. Ok. ¿Qué relación podría tener Esdras a Lucas cuando Lucas también se dio a la tarea, no siendo apóstol, se dio a la tarea de escudriñar, de investigar? Ok. ¿Qué se relaciona? ¿Qué se puede relacionar? Pues mira, Lucas ni siquiera fue discípulo del Señor en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco fue apóstol. Okay. Sin embargo, él, al saber de nuestro Señor Jesucristo, se convirtió al cristianismo, porque no solamente se interesó en cuanto al Evangelio del Señor redactarlo, sino que todavía continuó con esa labor de un redactor, de un cronista, podríamos llamarle, porque pues escribió el libro Los Hechos. Pero él, hermanos, indagó diligentemente, o sea, muy cuidadosamente, ¿okay? El tratado, es decir, el escrito. Un tratado es un escrito, ¿okay? Y es por eso que él, para apegarse por completo, hermanos, él fue guiado.
él fue instruido, él fue enseñado. Es decir, por discípulos del Señor, le fueron redactando verbalmente todo lo relacionado a nuestro Señor Jesucristo. Y él fue, es como el Evangelio según Marcos. Marcos, ¿quién fue? ¿Quién fue Marcos? ¿Quién fue Marcos? Hay que averiguarlo, ¿verdad? Entonces si no lo sabemos. Pero para empezar, acuérdense que Marcos, un joven que era sobrino ¿de quién? De Bernabé. Y era un hombre hasta cierto punto letrado, que sabía escribir. Hermano, entonces el trabajo de Lucas se puede considerar como un cronista. Podríamos decirle como un cronista, un redactor, ¿verdad? Un escritor, un escriba. Así es. A lo mismo Marcos, pero Marcos fue instruido, guiado por el apóstol Pedro, según dice la historia secular. No lo vemos en sí en la Biblia que esté escrito así, ¿verdad? Que es como cuando en las epístolas del apóstol Pablo, que le escribe a Timoteo, que le escribe a Tito. Así no, en los evangelios Marcos escribió todo siendo él como un escriba y el apóstol Pedro diciéndole. Bien, se nos acabó el tiempo, hermanos. Vamos a dejarle aquí en la introducción. Luego, Dios mediante, continuamos con este tema acerca de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en relación al escriba, docto y padre de familia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tomar un receso, luego regresamos a la adoración a nuestro Dios.